En el Adviento nos olvidamos de Cristo. Preparamos la casa. Qué bonita quedan las casas. Colocamos en la casa, a hoy día, por ejemplo, en vez de colocar el pesebre, se coloca la figura de Santa Claus. Se coloca la figura del muñequito de nieve. Se colocan figuras de esto que el 21 de diciembre la gente celebra, el espíritu de la Navidad. Eso no es cristiano. Cuánta ignorancia hay en nuestra vida. Si estamos en diciembre, es tiempo de Adviento, es tiempo para escuchar la palabra del Señor. Por eso, cuando usted encumbra, sube sobre cualquier cosa, el pensamiento cristiano coloca por encima de cualquier cosa a Dios, la vida y el hogar marcha diferente. Pero cuando ustedes y yo colocamos por encima del pesebre a Santa Claus, Papá Noel, como quieran llamarlo, eso no es cristiano. Eso no está bien. ¿Quién es el cumpleañero en la Navidad? ¿A quién vamos esperando durante estos días? A Jesucristo. Y muchas personas son capaces de cambiar el pesebre por una figura de Papá Noel, que no es cristiana. Pero él fue un obispo, Santa Claus fue un obispo, sí. Pero la figura de Papá Noel que se coloca no es de la Navidad. El principal personaje en la Navidad es Cristo. Por eso hoy Isaías nos invita a encumbrarlo. Y encumbrarlo significa que escuchemos la palabra de Dios. Encumbrarlo significa que escuchemos el mensaje de Dios. Que tengamos tiempo para hacer oración. Que tengamos tiempo para leer el mensaje y la palabra. Que tengamos tiempo para ir a la misa. Eso es encumbrarlo. Y todas estas creencias del espíritu de la Navidad, todas estas creencias de los muñequitos de nieve que se colocan, pues mire, podrán ser adornos dentro del hogar y ustedes los colocan y les respetamos. Pero ¿por qué no cambiamos eso por los signos cristianos, que es el pesebre? ¿Por qué no cambiamos esto por las cosas de Dios? ¿Cuánta falta de educación nos hace falta a nosotros? ¿De cuánta educación carecemos los seres humanos cuando sustituimos las cosas de Dios por las cosas del mundo? Y ustedes pueden ver que ahorita en diciembre hay luces, la gente arregla su casa, la pinta, la decora, pero se olvidan de lo principal, se olvidan de colocar por encima a Cristo, se olvidan de colocar por encima el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Cuando Cristo sea el juez de tu casa y de mi casa, de las espadas saldrán arados. En el tiempo de Adviento dejaremos la pelea y haremos la paz, trabajaremos juntos en la construcción de la familia. Y de las lanzas podaderas, las lanzas eran para asesinar, para acabar. ¿Cuántas lanzas, cuántas flechas en el hogar, en la familia suceden? Cuántas malas palabras, cuántos insultos, cuántas flechas puntiagudas se lanzan con la lengua en la Navidad. Debemos tener en cuenta que eso no se debe hacer. Como tarea se lo dejo leer. Cuando tenga la oportunidad hoy, una tareita se la voy a dejar leer. Santiago capítulo 3. Cuántas flechas, cuántas lanzas se le tiran al hermano a través de la lengua, a través de nuestra manera de hablar. Dice la palabra de Dios, de las lanzas se harán podaderas, es decir, se hará un instrumento para construir algo bonito. Y no alzarán la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Y esa casa suya, y esa familia, y ese hogar que estaba adiestrado para la guerra, para la pelea, para las discusiones, cuando ustedes y yo le hacemos caso a Dios, leemos la palabra, hacemos oración, vamos a la misa, vamos a retiro, nos confesamos, se contrae matrimonio por la Iglesia Católica, de esa pelea, de esos gritos, de esos insultos, ya se acabarán, ya no habrán guerras, ya no habrán peleas. Pero eso es Adviento, que ustedes y yo tengamos la oportunidad de adiestrar nuestra vida, no para peleas, no para gritos, no para insultos, sino que adiestremos nuestra vida
para la paz, para el amor. Hoy, lunes, tenemos el calendario de Adviento. Si alguna persona quiere que le pasemos el calendario, puede buscarlo a través de el Facebook, Padre Marcos Galvis, a través de Instagram, Padre Marcos Galvis. Ahí tenemos el calendario litúrgico. Hoy el calendario que tenemos, un calendario de Adviento. Hoy nos invita a hablar de Dios. Háblale a tus hijos de Dios, a tu familia de Dios. Comparte la historia de tu fe con alguien. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Eso se llama vivir el Adviento. Hablar de Dios, vivir en Cristo. Casa de Jacob, en marcha, caminemos hacia la luz del Señor. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Ustedes y yo debemos caminar hacia la luz del Señor. Que este Adviento tengamos en nuestro hogar, en nuestra familia, aparte de los pesebres, aparte del pernil, del pavo, de la yaca, de lo que ustedes coman en Navidad, del pollo, de lo que ustedes tengan, del vino, del panetón, de cualquier cosa que ustedes tengan en su hogar, que en este Adviento podamos tener también a Cristo, que la luz de Cristo habite en nuestros hogares, que en este Adviento nos preparemos para el nacimiento de nuestro Señor. No se les olvide la tarea de hoy. La tarea de hoy es hablarle a alguien de Dios en su casa, en su hogar, en su familia. Pasamos un momentico al Salmo. Me llama la atención la antífona del Salmo, el Salmo 121. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué bonito es que en el hogar, en la familia, cuando se invite a hacer la lectura de la palabra de Dios, todos vayan con alegría. Hay muchos niños que todavía no tienen alegría, que ponen bravo el pelado o la china porque el papá o la mamá le dice, mire, vamos a leer la Biblia, vamos a escuchar el Evangelio del día. Y dice, oh, no, otra vez con el Padre Marcos. Uy, Padre Marcos sí es cansón. Cuidado, la palabra de Dios nos invita a ir con alegría al encuentro del Señor. Y el encuentro con el Señor es el encuentro en la palabra de Dios, es el encuentro en la oración, es el encuentro en la confesión, es el encuentro en la Eucaristía, es el encuentro cuando usted va a la iglesia, a la Santa Misa, y debemos hacerlo con alegría. ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, dice el salmista, vayamos a la casa del Señor! Y hoy estamos, Jerusalén, jubiloso delante de tus puertas. Cuando el judío iba al templo, era una alegría, era una emoción grande. Ir de peregrinación al templo era bonito, era alegre. Y cuando ustedes y yo vamos al templo, a la misa, vamos tristes. Algunos chinos van llorando porque no quieren ir a la misa. Algunos hijos van tristes. Cuando vamos a leer la palabra de Dios, a encontrarnos con Cristo, nos da sueño, nos da pereza. Cuando vamos a hacer el rosario, nos da cansancio. Hoy la palabra de Dios nos dice que las cosas de Dios debemos hacerlas con alegría. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Significa que cuando usted vaya a escuchar hablar de Dios, vaya con alegría. Padre, ¿eso significa que yo debo escuchar con alegría a los evangélicos? ¿Eso significa que yo debo escuchar con alegría a los protestantes? No, ya va. Un momentico. Párelo ahí. Recuerden lo que dice la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10. Que si alguien viene a anunciarle una doctrina diferente a la que le hemos anunciado, fuera con él, no le abran la puerta. Y ustedes van a escuchar en esta Navidad a muchos evangélicos hablar y decir cosas que no son. Tengan mucho cuidado. Por ejemplo, una cosa que es mentira que los hermanos protestantes van a decir: el pesebre no es bíblico. El pesebre no hay que hacerlo porque no es bíblico. Dígale, un momentico, hermanito evangélico, párelo ahí, deje de estar diciendo mentira. Usted quiere saber en la Biblia, usted quiere ver en la palabra de Dios, usted quiere ver en el mensaje del Señor que el pesebre sí está en la Biblia. ¿Usted quiere ver que el pesebre sí es bíblico? No, pero es que no hay que hacerlo. Ya va, es que usted no quiere hacerlo es una cosa, porque usted es evangélico. Pero que esté en la palabra de Dios, eso es otra cosa. Por eso es que ustedes van a tener muchas contradicciones y mucha gente que no se va a alegrar con el pesebre, con el nacimiento de Jesús. Y dígale, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, todo el capítulo 1, todo el capítulo 2 nos muestra
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ustedes ven en el pesebre el nacimiento de Jesús. ¿Qué es bíblico? Claro que sí. Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2 nos relata el nacimiento de Jesús, nos relata el nacimiento de Cristo. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, capítulo 3 nos muestra el nacimiento de Jesucristo. El Evangelio de San Mateo 1 y 2, Lucas 1 y 2 nos muestra el nacimiento de Cristo. Y nos muestra que Cristo sí nació en un pesebre, sí nació en un lugar apartado donde había vacas, animales, que los hermanos protestantes no les alegre, que no vayan al encuentro en el Adviento, al nacimiento de Cristo, eso ya es cuestión de ellos. Pero usted no se deje confundir, lea la palabra de Dios, léala con su familia, léala con los suyos, que no nos engañen, que no nos mienta. Ir al encuentro del Señor con alegría significa oír la palabra de Dios, pero no de cualquier persona, no de cualquier evangélico que venga a decirle mentiras, no, oír la palabra de Dios del sacerdote. En este Adviento no se le olvide que debe leer la Biblia. Padre, pero en este Adviento, ¿qué puedo hacer? Pues habla de Dios. Hoy lunes toca hablar de Dios. Lea el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del Evangelio de San Lucas y de San Mateo. Y ahí usted va a ver el nacimiento. Que le puedas contar a tus hijos las historias del nacimiento de Cristo. Que le pueda contar a su familia. ¿Y por qué nosotros debemos hacerlo? Porque nuestra fe se afianza en Cristo como lo muestra el Evangelio. Mateo capítulo 8 versículos 5 al 11. Te invito a que abras tu Biblia conmigo, que leas la palabra de Dios conmigo. Mateo capítulo 8 versículo 5. Vemos hoy la fe. ¿Cuándo nosotros vamos a leer la Biblia? Cuando tengamos fe. ¿Cuándo vamos a ir a la misa? Cuando tengamos fe. ¿Cuándo vamos a hacer oración? Cuando tengamos fe. ¿Cuándo vamos a buscar las cosas de Dios? Cuando tengamos fe. ¿Cuándo nos vamos a confesar? Cuando tengamos fe. Si nosotros no tenemos fe en Cristo, no hacemos las cosas cristianas. Hacemos las cosas paganas. Por eso usted puede ver que en muchos hogares habrán figuras de Papá Noel. El muñequito ese gordito, rojo. Habrán figuras de cosas de Navidad. Que si pitufos, que si duendes, que si el espíritu de la Navidad, que si yo no sé qué, puras supersticiones que presentan para la Navidad el cascabel y todo eso, en vez de tener fe en Cristo, en vez de buscar las cosas de Dios. Oigan, en aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano. Cuando Cristo entró en Cafarnaúm, una persona se acercó. Y San Mateo detalla el rango. Era un oficial que seguía a Roma. Era una persona que tenía autoridad. Era una persona importante. Era una persona influyente. Pero esa persona tenía algo particular. Se acercó a Jesús. Primera enseñanza del Evangelio. Que en este Adviento, sin importar tu condición, sin importar tus títulos, sin importar qué cargo ocupes en la sociedad, sin importar nada de lo que usted esté haciendo, ni rango, ni su superioridad por encima de otra persona, acércate a Cristo, acércate al Señor.